una bendición poder verle, ¿verdad? Amén. O poder vernos más bien Me siento. en este lugar. Mientras usted vuelve a su sitio, les damos la bienvenida, hermanos amados. Sus nombres son Eulalio Girón. Eulalio Girón, perdón, Marta Calderón, Harold, Aarón. Ok, Dios les bendiga, bienvenidos. Yo creo que ya los habían saludado, pero una vez más les damos la cordial bienvenida, ¿verdad? ¿Vienen con usted? Sí. Invitados suyos. Correcto. Gloria a Dios, bienvenidos. Así que en esta mañana, o en esta tarde ya nos gozamos, ¿verdad? Esta noche. Ya estamos por la tarde todavía. No se me acaba el día. Gloria a Dios. Amén, hermanos amados. Yo creo que estamos en un buen tiempo para poder meditar acerca de la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero llevarle en esta tarde algo que Dios en su misericordia empezó a poner en mi corazón y creo que es importante. No sé cuántos recibieron de alguna manera el enlace que mi esposa les envió por medio del Facebook. Amén. Sí, alguien lo escuchó más que. Ok. Entonces sí. Ok. Creo que se los envió a todos los que están registrados con ella, ¿verdad? Y yo espero que esas cosas sean de edificación para nuestra vida también. De alguna manera tiene que o estar relacionado con esto y mi esposa no sabía de lo que el Señor había puesto en mi corazón. Creo que ni siquiera lo sabe, ¿verdad? Pero en esta tarde yo quiero platicar con usted de ello en el nombre de Jesús. Acompáñenme, vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor que Él nos auxilie, que Él nos bendiga, que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Y vamos a suplicarle que nos hable en esta tarde preciosa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, por todas las grandezas, Señor, que tú nos has mostrado hasta el día de hoy. Yo te suplico, Señor, en esta hora que tu Santo Espíritu, Señor, venga para continuar la obra, Señor amado, que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor amado. Gracias, porque sabemos, Señor, que tú nunca has dejado, Señor, de hacer tu obra en medio de nosotros, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te amamos, te glorificamos. Yo te suplico, Señor, que de una manera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, tú vengas y nos ministres, Señor, a través de tu palabra bendita, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que un espíritu de revelación venga sobre nosotros, que nos haga entender con sabiduría, con inteligencia, en tu poder, Señor, el temor tuyo, Señor, a causa de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que el consejo y el conocimiento, Señor, estén presentes para que podamos seguir nosotros caminando, Señor, en este camino maravilloso del Evangelio, Señor. Y que todo pensamiento contrario, Padre, sea hoy reprendido en el nombre de Jesús, llevado a cautividad, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Te lo suplicamos en esta tarde maravillosa, en esta noche ya, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de los que oímos tu palabra, Señor, nos produzca fe para poder nosotros cada día crecer en ella. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre bendito. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo Espíritu de Dios, en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sentarse un par de días atrás quizá estaba meditando en algunas cosas y de pronto el Señor trajo a mi corazón un pasaje y en ello implicó que yo me fuera a ver realmente qué es lo que significa cada una de estas cosas o qué Dios quería enseñarnos o quiere enseñarnos a través de esto. Yo he titulado este tema, como siempre dejé la grabadora allá en mi escritorio, ¿verdad? Pero no se preocupe, si alguien puede ver, la hermana Rosana tiene las llaves porque está cerrado, pero si no, de todas maneras yo continúo. Le titulé a este tema Cambiando de calzado. Ahora,
¿Por qué? Porque, hermano, nosotros vemos en la Biblia que hay varios pasajes en los que el Señor precisamente habla de cambiar ese calzado. Habla de ciertos hombres que necesitaron cambiar ese calzado para poder llegar a ciertas estaturas y para poder hacer lo que Dios había puesto en sus vidas por hacer. Es decir, a cada hombre a quien Dios le habló y le dijo que tenía que cambiar su calzado, era porque tenía un propósito el cual no había logrado cumplir a causa precisamente de no dejar ese calzado, sino que continuaba caminando, y claro, continuaba caminando dentro del camino del Evangelio, pero sencillamente sus zapatos, la manera de caminar todavía no había sido cambiada en él. Pero yo quiero meditar con usted en algunas cosas, porque me fui a analizar esa expresión, y entonces para ello quisiera primeramente que usted me acompañara a uno de los tres personajes de los cuales el Señor les habla de esa manera. Y entonces, bueno, hay varios, pues 4, pero el Señor quiere en esta tarde enseñarnos primeramente acerca de Moisés en el desierto. Y para ello yo quiero que usted me acompañe por favor a Éxodo capítulo 3, verso 5. Y cuando lo tenga me dice amén para que lo podamos analizar. Amén. Tres, 5. Amén. Gloria. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Se lo vuelvo a leer otra vez. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, o en que tú estás, tierra santa es. Amén. Entonces, fíjese, hermano, de que en esa expresión, pues cualquiera podría decir, bueno, pues hay que quitarse los zapatos y ya estuvo. Y de hecho, en algunas oportunidades, actuando de una manera profética, creo que lo hemos hecho, ¿verdad? Cuando uno se acerca al Señor, cuando uno se acerca de pronto al altar, cuando uno se acerca de pronto a este lugar, y como un acto profético hemos dicho, quite su calzado, porque el lugar donde estamos es un lugar santo, un lugar de santidad, un lugar donde el Señor se ha acercado y lo ha hecho santo. Y de hecho, hermano amado, nosotros debemos de entender y debemos de ver que donde el Señor llega, santifica todas las cosas que hace y todas las cosas que hay en ese lugar. Entonces, cuando esa expresión, quitar los zapatos, el calzado o las sandalias de los pies, se hace visible, no solamente está diciendo el Señor que se quite precisamente, gracias, el calzado, sino que sencillamente está hablando no meramente de lo que usted ve, del elemento en sí del calzado, sino que va algo más allá de eso. Y entonces es lo que yo quiero analizar con usted. Y después vamos a ver por qué se tuvo que quitar el calzado. Porque Dios dice que nos quitemos ese calzado. Entonces la palabra quitar, para empezar, es una palabra que se deriva del hebreo nashal. Y esa palabra nashal, que es quitar, significa también arrancar. Significa expulsar, significa dejar caer, significa echar fuera, significa quitar y significa soltar. Significa todas esas cosas. Entonces es algo bien tremendo, porque desde ese momento podemos empezar a ver nosotros que no solamente es un quitar como la expresión de zafarse los zapatos, ¿verdad? Sino que va más allá de eso. Entonces,
Lo segundo es lo que significa el calzado. El calzado viene de una raíz que es Naalá, así como lo oye, N-A-A-L-A, Naalá, que significa sandalia, zapato. Pero hay algo bien tremendo, que es símbolo de algo que está ocupado. Simboliza, cuando habla de zapato, está hablando de algo que está ocupado. A eso se refiere. Entonces dice, y lo último es de los pies. Y la palabra pie viene del hebreo que es regel, tildado en la E. Regel, que significa, oiga, pie, porque obviamente se usa al caminar. Pero por eufemismo, o de una manera, de otra manera en que lo utilizan, es como las partes pudendas, las partes privadas. También significa camino, significa escondite, significa un estrado, significa hombre en algunas oportunidades, etc. Significa paso, pata, pie, pierna, quebradura y seguir. Eso es lo que significa. Significa muchas cosas. Entonces, lo tremendo es, y aquí es donde yo quiero quizá iniciar con usted en esta noche, porque usted recordará que el pasaje está hablando en Éxodo capítulo número 3, que Moisés prácticamente tenía cerca de 40 años que había salido de Egipto. Y obviamente el llamado que Dios le había hecho a aquel hombre era ser un libertador. Porque sencillamente Dios le había dicho que él iba a liberar a su pueblo. Dios había permitido que aquel hombre pudiera desde pequeño, hermano, tener una gracia. La gracia es que era muy hermoso, de buen parecer. Y entonces, cuando la hija del faraón, que obviamente no se estilaba ir al río, ¿verdad? Y mucho menos de donde lo sacaron, que era el río Nilo, porque naturalmente era la hija del faraón. Los faraones se bañaban en leche, tenían todo a su servicio, y las aguas que regularmente utilizaban era potable, pues, ¿verdad? Entonces, pero en aquel momento aquella mujer, obviamente impulsada por Dios, ¿verdad?, salió y vio la canastita, y usted se recordará que nos lo enseñaron en la escuela bíblica para los que tuvimos la oportunidad de estar en una de ellas, ¿verdad? Amén. Y entonces aquella mujer se interesó en ver qué había ahí adentro, y cuando destapa la canastita, ¿verdad?, que ahora le llaman Moisés, ¿verdad?, destapa la canastita y ve aquel muñeco que había ahí, ¿verdad? Que realmente Moisés desde niño era un hombre bien parecido. Entonces cautivó a aquella mujer su buen parecer, y entonces se lo llevó y lo criaron, hermano, en la casa del faraón, y prácticamente fue a las mejores universidades. Tuvo la mejor tecnología en su casa. Yo no sé, tal vez tenía su computadora y utilizaba su Facebook, y de todo tenía Moisés, de todo tenía, de lo último que podía haber, él lo tenía. El último Ferrari, ¿verdad?, pero con 20 caballos de fuerza, él los tenía. Aquel hombre tenía todo lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios había propiciado un plan para su vida, de tal manera que terminara con ese plan. Y el plan era que él fuera salvador y libertador del pueblo de Israel. Lo único es que aquel hombre, aunque era un libertador, porque desde que nació era un libertador, desde que lo encontraron, aquel hombre era un libertador, era un salvador para el pueblo de Dios. Es decir, el plan ya estaba trazado. Moisés no se hizo un libertador, nació siendo un libertador. Amén. Porque así fue como lo llamaron. Entonces, hermano amado,
Viene Moisés, y usted sabe, ¿verdad? Él dijo, bueno, a mí me llamaron para libertar a mi pueblo, que es Israel. Entonces voy a empezar uno por uno de los egipcios, ¿verdad? A quebrármelos. Así que se echó el primero y lo vieron dos israelitas. Y entonces usted sabe que cuando también ellos estaban alegando, ¿verdad? Llegó Moisés y le dijo, no muchachos, no hay que hacer eso. Y entonces uno de ellos le preguntó, ¿que nos vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces dijo aquel, no, ahorita me van a venir a traer, me van a echar la policía encima, mejor me voy. Agarró sus cosas y se fue. Y se fue corriendo porque era de los más buscados en Egipto. Naturalmente había matado a uno de ellos. Y entonces se dieron cuenta que había empezado como que la rebelión, ¿verdad? Y dijeron, no, si se levanta Moisés, pero todo eso se lo estoy diciendo yo que está detrás de la historia, ¿verdad? Si se levanta Moisés y se hace un caudillo, porque eso era lo que él estaba pensando ser, un caudillo para el pueblo de Israel. Es decir, alguien que como ya estaba próximo a tomar el gobierno. ¿Quién seguía después del faraón? Moisés, porque era el hijo de la hija del faraón. Es decir, cuando el faraón colgara sus tenis, quien seguía era Moisés. Y sencillamente Moisés dijo, bueno, cuando me toque, yo voy a quitar a todos los egipcios y les voy a dar vuelta a la tortilla. Voy a ponerlos a todos a hacer ladrillos y a mi pueblo entonces a todos los voy a engrandecer. Pero esos eran los planes que estaban dentro del pensamiento de Moisés, pero a causa de algo, a causa de un llamado que él tenía. Porque él era libertador. Y entonces su deseo, ¿cuál era? Libertad. Él tenía que ser salvador de su pueblo. Entonces, ¿cuál era el deseo que tenía? De salvar a su pueblo. Él los miraba en esclavitud y decía, no es posible que estén así. Ahora, lo tremendo, hermano, es que Dios a nosotros nos ha llamado con diferentes propósitos. Yo no sé, tal vez a alguien lo llamaron para ser el libertador de su familia, ¿verdad? Pero usted dice, de cualquier manera, yo los salvo. Se salvan porque se salvan. Aunque les tenga que hacer la llave de diácono, pero lo voy a obligar a que acepten al Señor. ¿Sabe por qué? Porque dentro de usted está el deseo, el anhelo, y no solo eso, el llamado para libertar a los suyos. Amén. Ahora bien, este hombre se va y tiene que llegar a un lugar llamado desierto. ¿Alguno tiene el placer de conocer el desierto? No estoy hablando espiritualmente, sino que estoy hablando de manera física. ¿Alguien ha tenido el placer de ir a un desierto? No. Ok. Ustedes sí conocen, pero no es placentero. Ahí yo estoy bromeando nada más. Usted sí conoce, ¿verdad? ¿No? Ahí en Arizona. Ok. Pero no es placentero. Pero no es placentero. Ok. Entonces, que casi es desierto Juárez, ¿verdad? Ahí está cerquita. Ok. Hermano amado, perdón, pero el desierto, cuando uno lo ve en fotografías, ¿verdad? ¿Qué hay? Hay plantas, la gente está nadando ahí, ¿verdad? ¿Así se ve? No, cuando pasan el desierto, solo hay tierra. Y del otro lado hay tierra. Y más para allá hay más tierra. Polvo, arena, eso es todo lo que hay. Y uno que otro camello por ahí. De repente. Bueno, hay serpientes, hay escorpiones, hay otro tipo de animales que se crían en ese lugar. Pero hermano amado, entonces viene Moisés y lo sacan de Egipto después de bañarse con miel, ¿verdad? Con leche. Yo no sé qué tratamientos los que le hacían a aquel hombre, ¿verdad? Tal vez sus mascarillas ahí de limón o de pepino, como se ponen algunas hermanas, ¿verdad? Ahí estaba Moisés. Le hacían su pedicure, su manicure y todo el rollo, ¿verdad? Después de eso, al desierto. Cuando llega, pero dentro de él estaba el llamado.
Dentro de él ya estaba marcado para ser un libertador. Amén.